Hola, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. Estamos desarrollando los martes una serie maravillosa que habla específicamente de los milagros y las sanidades de Jesús. El martes pasado vimos cuando ese encuentro maravilloso que tuvo el leproso con el Señor y él lo tocó. Él necesitó el toque del maestro y fue algo maravilloso porque su lepra se fue. Entonces, continuamos con los milagros y las sanaciones. Recuerda que estudiamos que milagros son instantáneos y las sanaciones incluyen un proceso, a veces un tiempo, un acompañamiento, incluso la parte médica es importante, el apoyo familiar. Entonces, esa es la gran diferencia entre milagros y sanaciones. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de específicamente cuando Jesús tiene ese encuentro con el centurión y el siervo de este restaura su salud. Pero también vamos a hablar de la mujer cananea y tú me vas a decir, ¿y por qué vamos a mezclar los dos? Ya te voy a explicar. Recuerde que tanto el centurión como la mujer cananea no pertenecían a Israel y el Señor había venido específicamente para Israel. Entonces, por eso los vamos a ver juntos y vamos a hacer un análisis muy interesante. Empezamos para definir. Jesús sana al siervo de un centurión, Mateo 8, del 5 al 13. Recordemos que era un centurión. Un centurión era de nacionalidad romana. Segundo, era jefe de 100 soldados aproximadamente. Era un oficial a cargo del ejército romano que contaba con un mando táctico administrativo. Eran hombres de mucha resistencia, templanza y capacidad de mando. Además, tenía mucha influencia y responsabilidad. Recuerde que los centuriones eran considerados en el ejército como una parte, en el ejército romano como una parte muy importante para su correcto funcionamiento. Y vemos en Mateo 5:13 también encontramos este hermoso texto, pero lo vamos a leer desde Lucas. Recuerde que Lucas, yo le dije que él es el evangelista Lucas, pero era médico. Entonces, como estamos viendo esta serie de sanaciones y milagros, quiero verlo desde el punto de vista de Lucas porque Lucas es muy preciso, muy dado a los detalles. Dice así, leemos la Sagrada Palabra en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Después de que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mire cómo dice en Mateo 8 del 5 al 13. Desea que él estaba postrado en cama. También nos da otra información y que nos dice que era paralítico y que estaba gravemente atormentado. Versículo 3 de Lucas. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: wow, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, volviéndose y dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, mire que en el texto vamos a sacar mucha información. El centurión primero tenía una relación de amistad y de relación con su siervo, de tal manera que cuando él se enferma gravemente, él se preocupa y trata de hacer todo lo que está posible en sus manos para ayudarlo.
En la antigüedad, especialmente en esta época romana, en esa sociedad, un sirviente al caer enfermo podía ser simplemente desechado y listo, y reemplazado por otro. Pero, según nos dice el texto, dice que era una persona muy cercana al corazón del centurión. ¿Qué más nos dice? La enfermedad había progresado al punto de que éste ya estaba moribundo. Aparte de eso, estaba paralítico, estaba postrado en cama, estaba siendo atormentado, o sea, estaba en una condición muy crítica. Entonces, ¿qué más nos dice? Notamos que él dice que con terribles dolores, es decir, sufría desesperadamente. Esa expresión se traduce como atormentar. Este centurión realmente era un hombre diferente, era un hombre bondadoso. A pesar de que era romano, sentía gran aprecio y respeto por la religión hebrea, a tal punto que les había edificado una sinagoga. Este centurión amaba a la nación de Israel. Esto no era realmente común, porque acuérdense que ejército romano o Roma versus el pueblo de Israel no se llevaban, porque había una contienda de fondo, empezando de que cobraban unos impuestos que eran unas tasas altísimas, de los tratos, de que había presión política, había presión religiosa, tema social. Entonces era una situación bien conflictiva entre romanos e Israel. Pero vemos que había un hombre diferente, con un corazón distinto. Dice, el centurión manda a los emisarios a Jesús y se dirige a su casa. Aquel lo encuentra y acercándose a casa le dice la famosa frase, di la palabra y mi criado será sanado. Observemos que él envió a los ancianos, no porque él estuviera muy ocupado, porque no fuera importante para él, para ir personalmente a cumplir tal diligencia, sino que él se consideraba indigno de hacerlo. Los extranjeros sabían que solo el pueblo de Israel tenía el privilegio especial de heredar las bendiciones de Dios, en este caso, la salud. En Marcos 7, 25 al 30, se nos presenta también una mujer, la mujer cananea. Ella era una mujer que clamaba porque su hija estaba presa de un demonio, dice la palabra. Y la respuesta de esta mujer provoca una admiración a Jesús. ¿Por qué? Por su nivel de fe. Lo encontramos aquí de manera maravillosa. Dice, la fe de la mujer cananea. Y saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo mío, hijo de David, perdóneme, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. La misma característica que encontramos en el siervo del centurión, atormentada. Dice, por un demonio. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Escuche bien, no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaba diciendo, despídela, despáchala pues. Y pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, mire lo que hace esta mujer, y se postró ante él. No solamente fue a buscar a Jesús, sino que aunque le decían que se callara, ella insistió, persistió y ella no se movió de allí. Y finalmente el Señor inicialmente ni le habla y luego él le aclara que no puede hacer nada porque ella no pertenece al pueblo de Israel. Entonces esta mujer se postra, mire lo que hace y esto es maravilloso. Y esta mujer llega y después de que se postra ante él diciendo, Señor, socórreme. Primero le dijo misericordia, después le pide socorro. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarla a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Mire lo que ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Se lo repito. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es lo que le dice el Señor Jesús. Pero mire la respuesta de esta mujer, que es lo que a mí me encanta. Y ella dijo, sí, Señor. O sea, le da la razón.
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, ella no le importaba postrarse, ella no le importaba arrodillarse, ella no le importaba nada, ella lo único que sabía que Jesús era su respuesta, que Jesús podía sanar su hija. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada de aquella hora. Mire, esto es bien importante. Entonces por eso unimos estos dos sanaciones, milagros maravillosos que hizo el Señor. ¿Por qué? El centurión era nacionalidad romana y la mujer era cananea. No pertenecían ninguno de los dos al pueblo de Israel. Conocían sus limitaciones y tuvieron la misma iniciativa. Oyeron que Jesús pasaba. Dijo, aquí fue. Este hombre tiene la solución al problema de mi ser querido. Y ambos se dispusieron para tener ese encuentro con Jesucristo, para poder resolver ese problema de salud de ese ser tan querido, el siervo y la hija. Entonces, entendemos que en el nombre de Jesús hay un poder grande y maravilloso. Leemos en Efesios 1 del 20 al 21. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre será nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Entonces, recuerde que cuando el Señor tiene ese encuentro con el centurión que tenía soldados a cargo. ¿Y qué hace? ¿Y qué tenía nuestro Señor Jesucristo? Siervos que lo obedecen a Él. ¿Qué más tenía? El Señor tenía legiones celestiales. Pero Jesús tiene siervos que le obedecen por amor. Entonces vemos la comparación. Centurión tenía soldados a cargo, pero vemos que el Señor también tiene personas a cargo, que eran sus seguidores, los discípulos. El Señor tiene legiones de ángeles y dice la palabra, si alguno me ama, mi palabra guarda y mi Padre lo amará. Juan 14, 23. Y di la palabra y mi criado será sanado. Este hombre que para Jesús de Nazaret sabía que lo único que necesitaba era que Jesús hablara, nada más. Que hablara. Eso era lo que él necesitaba para que se produjese inmediatamente que ese siervo amado saliera de esa situación tan grave en la que se encontraba. Podemos encontrar varias conclusiones importantes cuando unimos el centurión romano y la mujer cananea. Ambos intercedieron por la salud de una persona muy querida, el siervo y la hija. Ambos, el siervo y la hija, estaban siendo atormentados. Tercera característica importante, ninguno de los dos, ni el centurión romano ni la mujer cananea, pertenecían al pueblo de Israel. Y los milagros y todo estaba era para el pueblo de Israel, pero ellos persistieron por su milagro. Ellos dijeron, Él tiene el poder de la sanación con solo una palabra de Él. Mira el nivel de fe que tenían estas dos personas y no eran del pueblo de Israel. Eso es tal vez una de las cosas que más impacta a nuestro Señor Jesús porque dicen, oiga, yo no he encontrado un nivel de fe más grande. Y lo encontró en dos personas, escúchame bien, que no pertenecían a Israel. También hay que tener en cuenta que el nivel de fe del centurión y de la mujer cananea fue lo que le permitió obtener su milagro. Cuando ellos llegan a su casa, ya estaba hecho el milagro. Entonces, ¿qué es importante entender? Tarde o temprano se van a presentar situaciones, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel de salud, ya sea a nivel laboral, a nivel de matrimonio, a nivel de muchas áreas de nuestra vida. En un determinado momento podemos pasar momentos difíciles. Y ahí es donde entendemos que a veces nuestros estudios, nuestro dinero, nuestra exposición, nuestros cartones, todo lo que tú has obtenido que es importante, llega un momento en que no son suficientes
para poder resolver esos problemas puntuales que a veces atravesamos en nuestras vidas. Y entendemos y reconocemos que sin Él, sin nuestro Señor Jesucristo, no podemos. Eso es importante que tú lo entiendas. Esa es la fórmula correcta, la fórmula perfecta para la solución a cualquier problema que tú tengas en tu vida sin importar el área. Que reconozcas que necesitas a Jesucristo. ¿Cuándo necesitas a Jesucristo tú y yo? Siempre, en todo momento y en todo lugar, porque solo Él puede darle sentido a nuestra vida. Cristo siempre nos va a ayudar a resolver cualquier desafío que tengamos en nuestras vidas, ya sea que a lo que nos estamos enfrentando es algo que ya habíamos vivido o algo completamente nuevo. Hace poquito tuve la posibilidad de estar conversando con dos jóvenes acá en Alemania. Y uno de ellos me decía que él hasta los 15 años creyó en el Señor. Llevan 20 años y él me decía, es que en estos 20 años yo no he necesitado nada del Señor. Y yo le decía, un día tú vas a atravesar una situación donde vas a recurrir a Él. Y él me decía, no, si es económico pido un préstamo, si es familiar voy donde el psicoterapeuta, donde el psicólogo, si es de salud voy donde el médico, si es dinero banco. Y él buscaba y lleva 20 años esta persona resolviendo. Y dice, es que yo resuelvo mi vida es perfecta y yo no lo necesito a él. Y yo recuerdo que yo le dije, vas a necesitarlo. Y cuando tu corazón esté dispuesto a buscarlo, vas a hallarlo. Porque dice la palabra que el que toca la puerta se le abre. Entonces, y cena conmigo esa noche. Entonces, es maravilloso que entendamos y también triste, porque si tú conoces del Señor, ya sabes qué tienes que hacer. Ir a la presencia del Señor, decirle lo que te está pasando, incluso decirle qué estás sintiendo, no porque el Señor no lo sepa, Él lo sabe, pero Él quiere tener, el tiempo de oración es un tiempo donde nos conectamos, es un tiempo de intimidad, es un tiempo de comunión, es un tiempo donde tú entregas tu carga y para entregar tu carga, nosotros como seres humanos necesitamos decirle, Señor, me pasó esto, estoy cansada, me duele, me dijeron cosas, estoy lástima. Tú tienes que hacer eso. Mateo dice, venid a mí todos los que están cargados y yo os haré descansar. Es tan importante que tú hagas eso. Y a veces, como el joven que le decía, no, yo, Superman, yo puedo solo con lo que sea. Y no va a ser así. En algún momento, créame que este joven y muchas personas que un día conocieron del Señor van a tener que llegar a los pies del Señor, porque lo que se sembró en el corazón de estos jóvenes no se va a perder. Recuerde que la palabra nunca vuelve vacía, que todos tenemos que vivir diferentes procesos, pero nunca va a ser lo mismo si en tu proceso tú vas acompañada de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted estás pidiendo sabiduría, estás pidiendo revelación, donde haya un corazón que esté dispuesto a escuchar, a obedecer. Obedecer es escuchar atentamente la voz de Dios y ponerlo por marcha. Pero cuando tu corazón está lleno de autosuficiencia, yo puedo, yo tengo, yo hago, yo compro, yo decido. Y cuando llegan de pronto esos diagnósticos que te dicen, váyase para su casa porque no hay nada que hacer. Cuando llega esa situación de que un familiar, un ser querido fallece, ese proceso, ese duelo es terrible porque no hay la esperanza que tenemos de que algún día nos vamos a encontrar nuevamente con ese ser querido. Esa persona no tiene esa esperanza porque no cree en Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si tú no tienes tu mirada puesta en Jesucristo, puedes tener muchas cosas y no está mal tener estudios, tener idiomas, está bien, pero como decía Pablo, todo lo tengo por basura. Claro, porque si tú no tienes a Jesucristo, puedes tener muchas cosas. La juventud se va a ir. La belleza va a ser transformada. El dinero se puede acabar. Nuestros padres algún día faltarán. Las amistades hoy pueden ser tus mejores amigos y dentro de unos 2 o 3 años ya no son los mejores amigos.
Por eso la importancia no solamente de cultivar una relación con el Señor, de intimidad, de comunión, sino contigo mismo, con tu esposo o esposa, con tu familia, con tus hijos, con tu familia cercana y lejana, porque finalmente el trabajo un día te pueden despedir. La beca puede que el otro semestre no te la den. Los documentos, el pasaporte, la visa puede que no salga, el viaje puede que no salga, pero ¿saben qué es infalible? Es el Señor. Por eso dice, aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo el Señor me recogerá. Y eso es lo que yo quiero hablar. No importa la situación que tú estés atravesando, no esperes el último instante para clamarle a Dios. A veces hay que someternos a la voluntad de Dios. Muchas veces le decimos, y usted lo conoce, hágase tu voluntad en el cielo, wow, en la tierra, wow, en mi vida, ay no es wow. Queremos llevar nuestra vida a nuestra manera. Y cuando tú reconoces que tienes la necesidad del que todo lo puede, del que todo lo hace, del que no, el tiempo no lo contiene, Él contiene el tiempo, donde entendemos que Él es maravilloso, que tiene el poder, la honra y la gloria para ser adorado, alabado y honrado toda la eternidad. Cuando entendemos que Él no tiene principio, que es una eternidad, el gran yo soy. Cuando tú logras entender eso, tú sabes que no importa el tamaño de tu problema ni la dificultad que tú estés atravesando, si tú vas a la presencia del Señor, lo vas a encontrar. Dice que un corazón contrito, humillado, el Señor nunca lo desecha. Entonces, ¿qué era la invitación o más específicamente la enseñanza entre el centurión romano y la mujer cananea? Que cuando hay un nivel de fe, cuando hay un corazón dispuesto, cuando, mire lo que hace la mujer cananea, la mujer se postra, la mujer le dijeron, no, váyase, hasta luego, y ella no se fue. Ella siguió detrás del maestro y los discípulos decían, Señor, despídela. Y ella siguió y ella clamaba, misericordia, socórreme. Y dice el texto que el Señor ni le hablaba. Escúcheme bien, no le respondía hasta que llegó un momento en que él, me imagino que tanto gritar esta mujer detrás, porque no fue ni 2 minutos, sino la Biblia no dice cuánto tiempo fue, pero tuvo que haber sido un buen tiempo, porque dice que inicialmente él no le respondía. ¿Cómo sería la insistidera de esta mujer? Y los que conocen a nuestro género femenino saben que cuando nosotros insistimos así tienes que ser cuando tú busques tu milagro. Así tiene que ser tu perseverancia en el ayuno, en la oración, en el clamor, en leer la escritura, en llevar tu familia a los pies de Cristo, en ser la mujer sabia que edifica tu casa. Así tenemos que ser tan perseverantes como esta mujer. Y esta mujer no se movió de ahí, se postró. O sea, cuando hubo el momento en que él le dijo, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, ella vino, o sea, por fin le habló. Ella salió corriendo, dijo, aquí fue, vino y se le postró a los pies. O sea, entiéndame la escena. Eso tuvo que haber sido muy linda la escena. Y esta mujer se le postra ante él y dice, aquí me quedo, de aquí no me voy. Y le decía, socórreme, socórreme, socórreme. Y cuando él le dice, no, es que yo no te voy, no puedo hacer nada. Y cuando le dice, la expresión es que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y decía, sí, no soy digna de ese milagro, Señor, porque yo no soy del pueblo de Israel, pero Señor, es mi hija. Es mi amada hija, está siendo atormentada y tú tienes vida y vida eterna y tú puedes sanarla. Y yo de aquí no me muevo, aquí me quedo y aquí estoy. Si esa mujer le hubiera tocado pasar días postrada, créame que esa mujer lo hubiera hecho. Y eso es lo hermoso. Cuando nos postramos ante el Señor, cuando reconocemos que necesitamos de Él, en todo momento, en todo lugar. Cuando a veces nuestro corazón está lleno de prepotencia, orgullo, soberbia. La caída es terrible y se lo digo porque yo fui la primera que me caí. La primera que un día decía, yo no necesito, yo tengo A, B, C. Y cuando se perdió el A, dije, tengo el B. Y cuando se perdió el B, dije, tengo el C. Y hubo un momento en que perdí todo.
perdí mi salud, perdí mi matrimonio, perdí mis finanzas, porque es que cuando la presencia de Jesucristo no está, eso es paulatino, que todas las áreas de tu vida se van deteriorando, van muriendo. Y eso hay que entenderlo, que el que no tiene a Jesucristo puede caminar, puede hablar, pero realmente está muerto, está muerto. La importancia de conocer a nuestro Salvador, de reconocerlo, no solamente por un tema de un milagro, de conseguir un empleo, de salvar un matrimonio. Lo amamos y lo adoramos porque Él es digno de adoración. ¿Y dónde estaríamos si no hubiera sido por Él? Por cada gota que derramó en el madero. ¿Dónde estaríamos tú y yo si no hubiera sido porque Él no le quitaron su vida? Dice la palabra, Él entregó su vida por amor. Entonces, cuando logramos entender que en el nombre de Jesús es sobre todo nombre, que ante Él se dobla toda rodilla, que todo ojo lo verá, y logramos entender que Él se le ha dado el más grande honor y Él es digno de honra y de adoración. Y cuando yo reconozco lo pequeño que puedo ser, reconozco mi incapacidad, reconozco que yo hago lo posible, pero hay momentos en que ya no hay más que hacer, ni médicamente, ni financieramente, ni en un proceso legal. Y yo le digo, mira, Señor, yo hice todo, Señor, pero hasta aquí llego, no puedo hacer más, yo necesito de ti, yo necesito, Señor, porque yo no me puedo dar el lujo de mi familia se está destruyendo, Señor, tengo esa hija enferma, tengo ese hijo enfermo, tengo ese familiar en la UCI, Señor, clamo a tu misericordia, Señor, dice tu palabra que el obrero es digno de su salario, pero también dice, Señor, la palabra que el que no trabaje no coma, Señor, necesito mi empleo. Y cuando tú empiezas a clamarle al Señor con tus lágrimas, te postras ante Él, créame, pero que sea genuino, que sea real. Usted puede engañar a muchas personas, pero el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Y este era el tema que quería compartir. El centurión, la sanación del siervo del centurión y también la mujer cananea, porque ambos ante los ojos humanos no eran dignos de ser ni siquiera atendidos por el Señor, no eran dignos de recibir una sanación porque no pertenecían al pueblo de Israel, pero su nivel de fe, su amor, su humildad, su reconocer que necesitaban de Jesucristo fue lo que hizo posible el milagro. Y el milagro está a las puertas. Para el Señor todo es posible. Muchas veces el tema no es el Señor, el problema es nuestro corazón. Tenemos que reconocer que necesitamos cada día de Él. Hay tantos momentos que atravesamos, que estamos atravesando y que pueden venir también y pueden ser muy duros, pero no importa lo dura de la situación. Si tú descansas en el Señor, vas a poder seguir adelante, vas a poder gritar victoria en el nombre de Jesucristo, porque Él es lo más importante, reconocerlo en nuestros caminos, entregarle la vida cuando aún hay tiempo. Muchas personas dicen, luego lo busco, luego hago. No, tú no sabes si esta noche te vas a acostar y te vas a levantar. Entonces busquemos al Señor no solamente por la necesidad que tengamos, busquémoslo porque tenemos que ser agradecidos, busquémoslo porque Él es digno de alabanza, digno de adoración, porque Él solo ha hecho que amarnos desde una eternidad. Recuerde que Él siempre nos ha amado y Él quiere que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos logremos la salvación y estar en una eternidad con Él. Ese es el plan maravilloso de salvación. Y no solamente para obtener milagros, para obtener inmediatamente lo que yo necesito. Yo lo veo constantemente, muchas personas me llaman para pedirme consejería, para pedirme apoyo en oración, etcétera. Y una de las primeras cosas que yo le digo, ¿cómo está tu vida ante el Señor? No porque yo no pueda apoyar un ayuno, una oración, claro que sí, lo hago con el mayor de los gustos, pero es importante, ¿cómo está tu relación con el Señor? Y ahí es donde se empiezan a tocar ciertos puntos. Es que fue que hace un tiempo
eso ya pasó, y cuando uno empieza a hablar con la persona, uno se da cuenta que lleva un buen tiempo donde su vida ha caído en un desierto, donde está seco, donde no está la presencia del Espíritu Santo, donde ha hecho su voluntad, donde se ha alejado, donde quiere vivir su vida a su manera y no haciendo la voluntad del Señor. Entonces todo eso hay que empezarlo a replantear. ¿Cómo está tu vida ante el Señor? Porque no solamente es obtener los milagros y los beneficios, porque el que es hijo todo lo tiene, porque el que es hijo hereda. Pero no solamente por nuestra posición de hijo, sino que recuerde, la bendición más grande que nosotros tenemos después de ser hijos es que somos amados y somos salvos. Y es una eternidad con el Señor, no solamente para solucionar el problema en ese instante. No te fijas solamente en tu situación, en tu problema. Pon tu mirada en Jesucristo. Jesucristo sabía que tenía que pasar por la crucifixión, pero su mirada no estaba puesta en el madero, su mirada estaba puesta en la resurrección. Tu mirada no puede estar en el problema, tu mirada tiene que estar en el Señor. Tu carga no debe estar en tu espalda, tu carga debe ser entregada y tus rodillas deben estar dobladas y postradas. Entonces, tu mirada hacia Jesucristo de posición de rodillas y tu carga quitada de tu hombro. Eso es lo que tienes que hacer. Y entra en tiempos de intimidad que el Señor te va a mostrar las direcciones, te va a indicar qué debes hacerlo, cómo debes hacerlo. Y vas a tener victoria. Lo que tú no lograste en años o en meses, lo puedes lograr con el Señor en días e incluso en horas. Porque una cosa soy yo sola y otra cosa es cuando yo tengo el respaldo del gran yo soy. Cuando yo tengo el respaldo de mi Señor, cuando yo tengo su sabiduría, tengo su enseñanza, tengo su dirección, tengo su paz. La paz es algo que solo la presencia del Señor te lo puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso busquemos siempre al Señor, porque es maravilloso gozarnos en su presencia, sin importar tu Goliat, sin importar tu dificultad, sin importar el tamaño de tu problema. En Él hay solución siempre, y no solamente en el área de la salud, en todas las áreas de tu vida que tú quieras entregarle, porque tenemos que entregarle las llaves completas y decirle: Señor, te entrego mis llaves, te entrego mi vida, mi casa, mi familia, mi hogar, todo es tuyo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Mil bendiciones, un gran abrazo. Recuerda que estamos en nuestra página www.pastoraangelagaleano.com en contactos. Si necesitas apoyo en oración, algún tema, ahí está para que nos envíes tu petición y poder estar apoyándote y orando por ti. Mil gracias. Nos vemos el jueves con una serie maravillosa. Estamos estudiando maldiciones, cómo romper esas maldiciones. Son más o menos unos 9 tipos de maldiciones y vamos como para la cuarta o quinta aproximadamente, y va a ser un tema maravilloso donde estamos estudiando escritura, explicación, porque eso es lo importante de estudiar la palabra y escudriñar. Bendiciones, muy buenas noches, que estén muy bien. Adiós, adiós.